dos capítulos, estos dos capítulos prácticamente los podemos aglutinar o los podemos agrupar en uno solo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar rápidamente del capítulo 9. Vamos a hablar también rápidamente del capítulo 10 para mañana ya terminar de lleno con todos los capítulos de las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, los voy a mencionar de una vez para mañana, pues hablar ya pues con más detalle de estos dos capítulos. ¿Listo? Permítanme en un momento, les voy a compartir la diapositiva. También, por favor. Listo, muy bien. Aquí. Permítame un momento más, por favor. Bien. Básicamente, el capítulo 9 de las normas internacionales o el antepenúltimo capítulo de las normas internacionales es el que habla acerca de la medición, análisis y evaluación del desempeño de los sistemas de gestión. ¿Sí? Es decir, para las normas internacionales hay unas medidas o unas técnicas o una estrategia o unas estrategias que se pueden implementar para medir, evaluar y analizar el desempeño del sistema de gestión. Entonces, en primer lugar, las normas internacionales establecen que las empresas tienen que establecer mecanismos de evaluación objetiva, como lo son, por ejemplo, los indicadores de gestión, como lo es, por ejemplo, la evaluación de los índices de satisfacción de los clientes. Y aquí también cabe hablar acerca de la realización de auditorías y la que se conoce como la revisión por la dirección. Que la revisión por la dirección es un ejercicio que, como su nombre lo indica, lo tienen que hacer los miembros de la alta dirección para que desde su óptica, desde su perspectiva, se haga una revisión exhaustiva, una evaluación minuciosa del desempeño de su sistema de gestión con base a la consolidación de los resultados que se hayan obtenido de aplicar el control operacional que vimos en el capítulo 8 y la aplicación de las medidas de evaluación, medición y análisis del desempeño del sistema de gestión, como lo ha sido la aplicación o medición de los indicadores de gestión, la evaluación de los niveles de satisfacción de los clientes, entre otros, y los resultados de las auditorías internas que se le hayan aplicado al sistema de gestión y entre otra información para que se pueda evaluar eficazmente el desempeño del mismo. Entonces, como parte de la evaluación del desempeño, las normas internacionales pues establecen la necesidad de realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación al desempeño del sistema integrado de gestión. Entonces, este capítulo o apartado de las normas internacionales lo que quieren es manifestarnos a nosotros, es básicamente cuáles son las medidas que la organización tiene a disposición para ejercer o llevar a cabo esa medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema integrado de gestión. Entonces, en primer lugar y muy fundamental, las empresas pueden aplicar o medir los indicadores de gestión que hayan formulado con respecto a los objetivos y metas trazados, porque recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de objetivos y metas, estamos hablando de planificación estratégica y debido a que los objetivos hacen parte de la planificación estratégica del sistema integrado de gestión, pues la manera más sencilla y más eficaz y objetiva de evaluar el cumplimiento con ese direccionamiento estratégico es a través de los indicadores de gestión, porque los indicadores de gestión le permitirán a la empresa objetivamente establecer si la planificación se ha cumplido satisfactoriamente, partiendo, por supuesto, de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta que el marco de referencia para la creación de estos objetivos es la política del sistema integrado de gestión y, por lo tanto, todos los objetivos que se hayan formulado al respecto, pues la idea es que se cumplan satisfactoriamente para demostrar que efectivamente la organización ha sido eficaz en cuanto al cumplimiento de todos los elementos del direccionamiento estratégico.
Entonces, la idea es que como primera medida de evaluación, seguimiento y medición, análisis del desempeño del sistema de gestión, la empresa cuente con los resultados de la medición de los indicadores de gestión. Pero para poder hablar de indicadores de gestión, las empresas deben tener en cuenta lo siguiente. Si me permiten un minuto, por favor. Permítanme un minuto. Sean todos tan amables. Un minuto, por favor, y ya les muestro a lo que hacen referencia las normas internacionales cuando hablan de indicadores de gestión. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor. Ya se los muestro. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo de... Permítanme un momento más. Bien. Aquí cuando las normas internacionales hablan acerca de los indicadores de gestión, pues básicamente nos están informando que la empresa debe establecer el conjunto de indicadores de gestión que a través de los cuales le permitan llevar a cabo una medición objetiva y una evaluación objetiva del desempeño del sistema integrado de gestión. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar una herramienta que es conocida como el cuadro de mando integral, que básicamente es un documento el cual contiene todos los indicadores de gestión que haya estimado pertinente la empresa aplicar para medir la evaluación, para medir, perdón, el desempeño en términos de eficiencia y eficacia del sistema integrado de gestión. Entonces, fundamentalmente, las normas internacionales establecen que la empresa tiene que aplicar estos criterios de evaluación objetiva para determinar el desempeño del sistema de gestión y con los resultados que arroje el indicador de gestión, pues la empresa pueda tomar las decisiones pertinentes para procurar o propender por el mejoramiento continuo del sistema de gestión. Entonces, aquí observamos que es importante que para cada indicador de gestión se le asigne un objetivo o un propósito, el cual le permita a la empresa definir con claridad qué es lo que pretende medir o qué es lo que desea la organización evaluar a través del indicador de gestión, el nombre del indicador de gestión, la fórmula del indicador de gestión, la fuente de información o de dónde va a sacar la información para medir los indicadores de gestión, la periodicidad de medición y reporte de los resultados que genera el indicador de gestión, los responsables o los encargados de medir el indicador de gestión, a quienes se les va a entregar la información y los límites de control, que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de hablar de indicadores de gestión. Es decir, los límites de control le van a permitir a la empresa cada vez que se mida el indicador de gestión si están cerca o lejos de cumplir con las metas y los objetivos alrededor del establecimiento de estos objetivos y metas. Es decir, los límites de control le permitirán a la empresa establecer cada vez que aplique o mida el indicador de gestión qué tan lejos o qué tan cerca están de cumplir con los objetivos y metas. Entonces, hay límites de control mínimo y hay límites de control máximo. Es decir, los límites de control mínimo hacen referencia al mínimo resultado que debe lograr la organización en términos de gestión con respecto a los objetivos y metas formulados para el mismo. Quiere decir que cualquier resultado que esté por debajo de ese mínimo o de ese límite mínimo de gestión indica que está sucediendo una situación
importante o está sucediendo alguna situación que le está impidiendo a la organización alcanzar sus objetivos y metas. Entonces, por lo tanto, inmediatamente, pues la empresa deberá tomar cartas en el asunto, formular planes de acción para mejorar el desempeño del sistema de gestión cuando se mida nuevamente el indicador de gestión. ¿De acuerdo? Y el límite máximo hace referencia al máximo rango de tolerancia que tenga la organización, ¿sí? Con respecto a los resultados que arrojen los indicadores de gestión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que como límite mínimo, la empresa tiene que ejecutar mensualmente el 90% de las actividades de capacitación, formación, entrenamiento. Quiere decir que cuando se mida el indicador, como mínimo la empresa debe alcanzar ese resultado. Quiere decir que si la empresa ha ejecutado un 70, un 60 u 80%, quiere decir que algo importante o algo grave está pasando porque no le permite a la organización cumplir satisfactoriamente con las metas y objetivos formulados al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, el límite mínimo de los indicadores de gestión hacen referencia a ese resultado que como mínimo la empresa debe demostrar gestión con respecto al cumplimiento de objetivos y metas. No quiere decir que si la organización cumple con ese límite mínimo, indique que se han obtenido los resultados esperados. No, el límite mínimo no es un resultado positivo. El límite mínimo indica que la organización está por un buen camino de cumplir la meta formulada. Es decir, en este caso, toda organización plantea que cada mes o trimestralmente, bimensualmente o cada 4 meses o 6 meses que se mida el indicador, la empresa debe demostrar que ha alcanzado el 100% de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Entonces, el límite mínimo no quiere decir que la empresa está siendo eficaz en el cumplimiento de objetivos y metas, sino que lo que está demostrando es que va por un buen camino, va por una buena senda en el cumplimiento de objetivos y metas, pero el límite mínimo no es el resultado que espera lograr la organización. Y lo mismo sucede con el límite máximo, es decir, por ejemplo, la empresa ha determinado como límite máximo la materialización de al mes 2 accidentes de trabajo. Quiere decir que como máximo rango de tolerancia, se permitirá que al mes se manifiesten 2 accidentes de trabajo. Pero la meta con respecto a la accidentalidad, por ejemplo, puede ser cero accidentes en el mes. Quiere decir que si los resultados sobrepasan ese límite máximo, quiere decir que en definitiva todas las medidas de prevención de lesiones y enfermedades laborales definitivamente no están funcionando. Algo grave está pasando. Pero si la organización manifiesta uno o los 2 accidentes de trabajo que se han contemplado como un límite máximo, no quiere decir que esté alcanzando un resultado positivo. Aún así, el límite máximo está demostrando que el sistema de gestión o al menos las medidas de prevención de riesgos laborales no están funcionando y por lo tanto hay que revisar qué es lo que está pasando y formular las acciones correspondientes para que en la próxima medición del indicador de gestión los resultados sean los esperados. Entonces, básicamente esos límites mínimos y máximos o esos límites de control lo que le permiten a la empresa es generar esas alarmas necesarias para que cada vez que se mida el indicador, cada vez que se mida básicamente cada vez que se mida el indicador, pues se vaya determinando qué tan lejos o qué tan cerca están de cumplirse con los objetivos y metas. Me hice entender con lo que les acabo de decir. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Listo? Bueno, ahora, aparte de los indicadores de gestión, las empresas también deberán contemplar la utilización de los mecanismos que le permitan evaluar los índices de satisfacción del cliente. Entonces, para eso,
las empresas cuentan con un sinnúmero de estrategias, cuentan con un sinnúmero de herramientas que pueden formular o pueden utilizar para poder determinar, ¿sí? Para poder determinar el desempeño de la organización en cuanto a la satisfacción de los clientes en relación al cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Iván Mauricio me pregunta, ¿se puede establecer un cuadro de mando integral integrado? Es decir, que se pueda establecer para todas las mismas características. Hasta el momento en seguridad y salud del trabajo creo que es en donde se piden que sea de estructura, proceso y resultado. No tengo claro en las otras dos normas si hay características específicas a exigir. No, mi querido Iván, y para todos. Es que los indicadores de estructura, procesos y resultados son los mismos indicadores de gestión que se han utilizado a lo largo y ancho de los años. ¿Qué sucede con respecto a los indicadores de gestión que se están solicitando hoy en día en materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo al hablarse de estructura y proceso resultado? Lo que quiere en este caso, el decreto 1072 del año 2015, cuando define la necesidad de establecer los indicadores de estructura, proceso, resultado, es muy sencillo. Que la empresa tenga la posibilidad de determinar si la planificación estratégica del sistema integrado de gestión ha sido formulada adecuadamente y todos los programas alrededor de la prevención de riesgos laborales, la prevención de lesiones y enfermedades laborales, se ha determinado de acuerdo a lo que establece esta norma nacional, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a hablar de los indicadores de estructura, porque los indicadores de estructura lo que hacen es determinar si efectivamente la organización ha definido y planificado estratégicamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de los indicadores de proceso, son los indicadores que miden la implementación del sistema de gestión, es decir, si se han cumplido con las actividades, si se han ejecutado las actividades de capacitación, formación y entrenamiento, si se han ejecutado las actividades de inspección, de mantenimiento, si se han ejecutado, por decir algo, las evaluaciones o mediciones higiénicas y ambientales, si se han llevado a cabo, por ejemplo, las campañas de estilos de vida saludable, etcétera. Y los indicadores de resultados son los que miden efectivamente, como su nombre lo indica, los resultados de o la eficacia en el cumplimiento de la realización o los resultados, o básicamente los indicadores de resultados son los que miden precisamente la gestión de todo el sistema de gestión en términos de resultados o salidas esperadas. Es decir, que los indicadores de gestión evalúan si se cumplió toda la programación de actividades de capacitación, formación y entrenamiento, si en definitiva se cumplieron todos los objetivos y metas planteados, si se cumplió a total cabalidad la política, pero esto cuando se mida todo el sistema de gestión. Entonces, esa misma estructura de indicadores la podemos traer, por supuesto, a colación a las normas internacionales y de hecho los podemos utilizar para medir la estructura del sistema integrado de gestión, la implementación del sistema de gestión y los resultados obtenidos de la implementación del sistema de gestión. Así que el cuadro de mando integral es total y completamente integrable, ¿cierto?, a los indicadores de estructura, proceso y resultado que establecen las normas, en este caso, una norma nacional como es el decreto 1072 del año 2015. Son totalmente integrables. Lo que pasa es que, con gusto, Iván, lo que pasa es que nosotros en sistemas de gestión con norma internacional hablamos de indicadores, o sea, hablamos abiertamente de indicadores, pero en este caso la del decreto 1072 nos da una muy buena determinación o categorización de los indicadores de gestión que normalmente se utilizan. Entonces, esos mismos los podemos, digamos, implementar para el cuadro de mando integral sin ningún problema. Los podemos organizar en esas categorías o los podemos clasificar en esas categorías. Entonces, eso en cuanto a la implementación de los indicadores de gestión que son la evidencia para darle el cumplimiento a este requisito, el del seguimiento, medición y análisis. La evidencia para el cumplimiento de este requisito de seguimiento y medición y análisis es básicamente la utilización de los indicadores de gestión.
Hasta acá me dice entender, muchachos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Sí? Ok. Listo. Muy bien. Bueno, ahora, eso en cuanto a las actividades de seguimiento, perdón, las actividades de medición y análisis. Las actividades de seguimiento son esas actividades que van a evaluar la eficacia de la implementación de las acciones que se hayan formulado alrededor del cumplimiento de los objetivos y metas. O dicho en otras palabras, las actividades de seguimiento se realizan de acuerdo a la aplicación de los planes de acción que se hayan generado producto de la implementación de los sistemas de gestión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la matriz de aspectos e impactos ambientales, recuerden ustedes que al aplicarse todos los criterios de evaluación objetiva para determinar el nivel de importancia y significancia del impacto ambiental, al final de toda la matriz había una columna que hablaba acerca de los planes de acción, que son las acciones, como su nombre lo indica, que se implementan para actuar sobre aquellos impactos ambientales que se consideren significativos y actuar sobre aquellos impactos ambientales que se consideren positivos o que aportan elementos de valor o beneficios para el desempeño ambiental de la organización. Entonces, el seguimiento consiste en evaluar si esas acciones que se tomaron alrededor de la gestión de los riesgos y oportunidades relacionados o relativos a los impactos ambientales, en realidad, pues, han sido eficaces o no. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, las actividades de seguimiento consiste en tomar todas esas acciones que se han formulado, por ejemplo, alrededor del cumplimiento de objetivos y metas, alrededor de las medidas de eliminación y sustitución de la fuente de peligro, controles de ingeniería, administrativos y suministro de elementos de protección personal, si se han cumplido todas las acciones que se generaron a partir de la identificación de los riesgos y oportunidades para todo el sistema de gestión, aquellos riesgos y oportunidades asociados a los impactos ambientales, aquellos riesgos y oportunidades asociados al cumplimiento de los requisitos legales y demás requisitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los cuales le permitirán a la organización en ese ejercicio de evaluación, seguimiento y medición del desempeño del sistema de gestión, le va a permitir a la empresa determinar si todas esas acciones que se formularon para poner en marcha el sistema de gestión, pues en realidad fueron eficaces. Entonces aquí entran, por ejemplo, la realización de inspecciones, la realización de los procesos de revisión, verificación y validación, sobre todo de verificación y validación, la aplicación de controles de calidad, la aplicación de criterios de aceptación, las medidas, por ejemplo, de liberación de productos bajo la modalidad de concesión, entre otros aspectos que son los que le permiten a la empresa hacer seguimiento a la eficacia de o el monitoreo de la eficacia de todas las acciones que se formularon para materializar la planificación estratégica del sistema integrado de gestión, que en el capítulo 9 se recopila toda esa información para medir el desempeño del sistema de gestión, ¿sí? Observen ustedes, la medición se efectúa a través de indicadores cuyo funcionamiento suele expresarse, bueno, en el manual del sistema integrado de gestión, siendo muy frecuente la existencia de un plan de control en el que identifiquen los indicadores de calidad ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, el responsable de su medida, la periodicidad de medición y análisis, el resultado planificado de alcanzar o también denominado como criterio de aceptación, valor admisible, estándar de cumplimiento, entre otros, la fórmula de cálculo, la fuente de los datos, los límites de control, etcétera. Es decir, en definitiva, las normas internacionales nos están confirmando la necesidad de la existencia de este cuadro de mando integral, el cual contendrá
pues todos los indicadores de gestión de acuerdo a la información que yo les mostré para medir cualitativa y cuantitativamente la eficacia de los sistemas de gestión y que a partir de esas mediciones la empresa pues realice los análisis correspondientes para establecer más adelante las medidas correspondientes y con esto abordar o propender por la mejora continua del sistema integrado de gestión. ¿De acuerdo? Entonces aquí con este requisito de seguimiento, medición y análisis, pues las normas internacionales exigen la presencia de los indicadores de gestión. ¿Vale? O básicamente los indicadores de gestión o la presencia de los indicadores de gestión o del cuadro de mando integral que les mostré hace unos minutos es la evidencia para cumplir con este requisito. ¿Me hice entender, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir, muchachos? Ok, perfecto. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces aquí los indicadores de gestión pues cumplen un papel muy importante. Ok. Muy bien. Bueno. Bueno, este me salió repetido. Listo. Entonces, el otro nombre que recibe el cuadro de mando integral o el otro nombre que recibe esta herramienta en donde se contemplan o se condensan o consolidan todos los indicadores de gestión es el Balance Scorecard, ¿sí? Es una propuesta, una metodología propuesta por Norton y Kaplan para el establecimiento de objetivos estratégicos y su seguimiento o la medición de la eficacia en el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Entonces, toda esta información, o todo lo que les acabo de mencionar, está pues relacionado con los indicadores de gestión que por supuesto son necesarios para medir la eficacia, para medir la eficiencia en el manejo de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas. Algo que hay que dejar muy claro y es lo siguiente, y es algo con el que uno se encuentra, de hecho, es un tema con el que uno se encuentra más de lo que uno se imagina. Resulta que uno escucha hablar a las personas de la siguiente manera. Este mes no alcanzamos no cumplimos el indicador de gestión. ¿Sí? O sea, hay muchas personas que dicen, es que este mes no alcanzamos los indicadores. O uno escucha también decir, es que este mes no cumplimos con los indicadores. Resulta que aquí las normas internacionales hacen una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a la implementación de los indicadores de gestión. Y es que los indicadores de gestión no se cumplen. Los indicadores de gestión muestran las tendencias, muestran los resultados que indican un desempeño o un comportamiento que va a favor o en contra del cumplimiento de objetivos y metas. O dicho en otras palabras, los indicadores de gestión son una herramienta de evaluación objetiva que
le permiten a la organización determinar si están en el camino o están totalmente desviados hacia el cumplimiento de objetivos y metas. Porque los que se deben cumplir son los objetivos y metas. Es así de sencillo. Entonces, por lo tanto, los indicadores son una herramienta de evaluación, una herramienta de medición a partir de el establecimiento de unas variables cuantitativas y cualitativas que al relacionarse a través de una fórmula o de un algoritmo, ¿cierto? O de un método definido, las empresas pueden determinar qué tan lejos o qué tan cerca están de cumplir los objetivos y metas. Es así de sencillo. Pero en los que en realidad se deben cumplir a total cabalidad son los objetivos y metas, que son, como se los dije a ustedes desde el principio, lo que nosotros hablamos con respecto a los resultados esperados, porque un objetivo representa el resultado que espera lograr. Es así de sencillo. Si la empresa dice reducir en un 50% o reducir en un 15% los eventos de accidentalidad de la empresa, pues ese es un resultado que espera lograr y que por lo tanto deberá poner a disposición de toda la organización un conjunto de requisitos, un conjunto de recursos, de infraestructura y demás para poder lograr con ese objetivo deseado o para poder cumplir con ese objetivo, con ese resultado esperado. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces, los que se cumplen no son los indicadores. Los que se cumplen son los objetivos y metas que han sido formulados, ¿sí? Como los puntos de referencia que servirán como medida para determinar si la organización ha sido eficaz con respecto al cumplimiento de esa planificación estratégica. Entonces, repito, no podemos decir que no se han cumplido los indicadores. No, los indicadores no se cumplen. Los indicadores son una herramienta, ¿sí? Los indicadores son una herramienta para que la organización pueda determinar qué tan lejos o qué tan cerca están con respecto al cumplimiento de objetivos y metas. Ahora, una información muy importante que puede tener la organización a disposición para, digamos, el establecimiento de los indicadores de gestión son los siguientes. Eso lo pueden ustedes observar en la guía internacional UNE 66175, edición 2003. Es una guía, es como una hoja de ruta. Esta la pueden encontrar por internet sin problema, muchachos, la pueden buscar. La norma UNE 66175, edición o versión 2003, que es la guía para la implementación de sistemas de indicadores, de sistemas de indicadores, ¿sí? Los cuales esto es una guía que nos presenta una información muy importante con respecto al establecimiento de los indicadores de gestión. Por ejemplo, las empresas deberían, cuando se formulan indicadores de gestión, la empresa debería preguntarse, ¿en realidad el indicador es útil? Es decir, ¿me transmite la información que necesitamos para tomar decisiones? Porque esa es la segunda pregunta. ¿Sirve el indicador para tomar decisiones? ¿Simboliza y representa claramente el concepto que yo deseo saber o que la organización desea conocer? ¿Existe algún indicador alternativo mejor u otro indicador con el que la empresa pueda aplicar para obtener las mediciones de la eficiencia y eficacia del sistema de gestión, por ejemplo? ¿Sí? Compensa su utilidad con el esfuerzo que supone medir indicadores, porque créanme que la medición de indicadores en algunos casos resulta engorrosa o resulta complicada debido a las fuentes de información que se tienen que tener en cuenta para poder medir el indicador de gestión. Entonces, el hecho de, perdón, el hecho de formular un indicador de gestión, el hecho de reunir la información para medirlo, el hecho de establecer a quiénes se les va a entregar esa información, el hecho de establecer quiénes son los clientes de la información, cada cuánto se va a medir, la asignación de responsable para la medición del indicador de gestión, eso
demanda un esfuerzo importante por parte de la organización. Eso demanda un esfuerzo importante al momento de definir claramente cómo se va a implementar ese indicador de gestión. Entonces, en este caso, esa es una pregunta muy importante que se tiene que hacer la organización al momento de establecer los indicadores de gestión. Si en realidad compensa o la utilidad o el uso de ese indicador de gestión en realidad compensa pues todo el esfuerzo que se va a hacer con respecto a la medición de los indicadores de gestión que haya determinado la empresa para medir y hacer seguimiento de la evaluación del desempeño del sistema de gestión. ¿Les quedó claro entonces el primer requisito del capítulo 9 de las normas internacionales? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Muy bien, perfecto. Bien, ahora el segundo requisito del capítulo 9 de las normas internacionales habla de la satisfacción del cliente. ¿Cuál es la evidencia para cumplir este requisito? Es muy sencillo. La empresa tiene que medir los niveles de satisfacción de los clientes, haciendo uso de las miles y un maneras para medir la satisfacción del cliente, en donde, por excelencia, está la muy conocida y bien famosa encuesta de satisfacción del cliente. ¿De acuerdo? Para que ustedes sepan desde ya, hay páginas web gratuitas que ustedes tienen la capacidad de ingresar los aspectos sobre los cuales quieren evaluar la satisfacción de los clientes y las páginas inmediatamente les formulan las preguntas relativas a los aspectos que ustedes quieren conocer de la satisfacción de los clientes. Entonces, yo les recomiendo que utilicen ustedes estas herramientas. Yo les recomiendo que busquen estas herramientas o estas páginas web. Son totalmente gratuitas, que ustedes simplemente colocan los aspectos sobre los cuales desean medir los niveles de satisfacción de los clientes y estas páginas inmediatamente les formulan o les construyen básicamente las preguntas que deben realizar. Por ejemplo, ustedes quieren enfocar la evaluación de la satisfacción del cliente en aspectos como atención al cliente o atención oportuna al cliente, entrega oportuna de los productos y servicios, los precios, por ejemplo, ¿qué le parecieron los precios? Y relacionan, bueno, con la calidad del producto o servicio, ya se los mencioné, con el tema de la oportunidad de la entrega de productos y servicios, con el tema de precios y, por ejemplo, en algo relacionado con atención a quejas, reclamos y sugerencias, por ponerles un ejemplo. Entonces, digamos que esas son las 4 áreas de interés para la empresa y las pueden colocar en estas páginas web e inmediatamente la página les crea un cuestionario para que ustedes le puedan aplicar a los clientes y puedan conocer, medir los índices de satisfacción de los clientes. Aquí, ¿qué es lo que nos quieren mostrar las normas internacionales en cuanto a la medición de la satisfacción del cliente y la aplicación de los indicadores de gestión? Es algo muy sencillo. Que los resultados que se obtengan, ¿sí? Que los resultados que se obtengan producto de la aplicación de los indicadores de gestión y la determinación de los niveles de satisfacción del cliente, que no se plasmen a través de una herramienta estadística para narrar lo que ya es evidente, sino que esa información se analice y se estudie para que a partir de esos resultados la empresa pueda tomar decisiones. Es decir, si yo plasmo en un gráfico que el 50% de los clientes encuestados están satisfechos y el resto no, y si lo coloco como análisis de datos, la empresa ha concluido que el 50% de los clientes encuestados están satisfechos y la otra mitad no. Si yo coloco eso en un análisis de datos, créame que yo como auditor
les coloco una no conformidad con respecto a el cumplimiento del segundo requisito del capítulo 9 de las normas internacionales, porque estamos hablando de medición y análisis. Lo mismo sucede con los indicadores de gestión. Yo no puedo colocar dentro de la parte de análisis de datos, yo no puedo colocar, es que estamos en un 95% del cumplimiento de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Eso no es un análisis de datos, muchachos. El análisis de datos consiste en qué es lo que nos está reflejando ese resultado. Lo mismo con la medición de la satisfacción de los clientes. ¿Qué es lo que nos está reflejando nosotros la medición de los índices o niveles de satisfacción de los clientes? ¿Por qué el 50% de los clientes encuestados están satisfechos? ¿Por qué la otra mitad no lo está? Es que se han incumplido con las entregas a tiempo en los siguientes casos. Es que la empresa transportadora que se ha utilizado ha generado ciertos daños a la mercancía que se ha enviado. Resulta que los consultores contratados para la prestación de los servicios no fueron los competentes o no fueron seleccionados aplicando el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Eso es un análisis de resultados, muchachos, que le indique a la organización cuáles fueron las causas que llevaron a generar el resultado que están expresando estas herramientas de evaluación objetiva. ¿Ya? Porque estamos en el numeral de medición del desempeño, de la evaluación del desempeño y análisis de resultados. Entonces, de nada sirve que la empresa, al aplicar una encuesta de satisfacción de los clientes y reflejen los resultados en un histograma o en un diagrama de barras o en un diagrama de pastel, ¿sí? Y demuestre los porcentajes de quienes están satisfechos, quienes no tanto, quienes están insatisfechos, etcétera, y que coloquen en el apartado que corresponde al análisis de resultados, narrar lo que está en el diagrama o en la herramienta estadística que haya determinado pertinente a la organización. Narrar lo que está sucediendo no es analizar los resultados. La idea es determinar las causas que llevaron a la organización a obtener esos resultados, a generar esos resultados en los indicadores de gestión y a generar esos resultados en la medición de la satisfacción de los clientes, porque estamos en el capítulo de medición y análisis del desempeño del sistema de gestión. ¿Me hice entender con lo que les acabo de decir, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Esto sí es en donde la gran mayoría de empresas tienen no conformidades en las auditorías de certificación, que colocan en el apartado de análisis de datos lo que está sucediendo en el diagrama, lo que se está viendo reflejado en el diagrama. ¿Sí? Y créanme, yo como auditor he colocado muchísimas no conformidades en este aspecto. Y a mí siempre me preguntan, bueno, pero es que acaso el capítulo o el requisito no está exigiendo la medición del desempeño. Sí, pero recuerde también que el requisito le exige analizar los resultados. Es decir, determinar las causas que están llevando a generar ese resultado. ¿Ya? Los obstáculos o las situaciones de riesgo que se están materializando y que no le han permitido a la organización obtener los resultados esperados. Es decir, establecer las causas que están llevando a la organización y a su sistema integrado de gestión a determinar o a generar esos resultados no esperados o los resultados esperados también. ¿Sí? Porque es que cuando se diagraman, por ejemplo, los resultados esperados, también hay que analizar los resultados para de ahí, de esos resultados positivos, identificar fortalezas y oportunidades para que en el capítulo siguiente o en el capítulo que vamos a ver mañana, la empresa formule acciones de mejora para que esos buenos resultados se mantengan en el corto plazo y en el mediano y largo plazo se conviertan en un desempeño superior para que el sistema de gestión mejore continuamente. ¿De acuerdo? Permítame un momento. Por lo general, dice Iván Mauricio, se establece una ficha técnica del indicador que comprende registros de aplicación de la fórmula, el gráfico de resultados y el análisis del resultado donde se interpreta
el porqué del comportamiento del gráfico. En este orden de ideas, el análisis debe ir más lejos que interpretar el resultado del gráfico y argumentar qué causas raíces han generado que se tenga ese comportamiento de resultados. Exactamente. Es correcto. Así es, mi querido Iván. Miren, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo rápidamente. Permítame que yo por acá al ladito tengo una visitante que es mi perrita que no me deja trabajar. Ya, miren, por ejemplo, les voy a colocar a ustedes aquí en un Excel, una hojita de Excel común y corriente, ¿sí? A ver, vamos a abrir por aquí esta parte. Vamos a abrir un archivo de Excel y les voy a mostrar lo siguiente. A ver, por ejemplo, aquí. Bien. ¿Están observando la hoja en Excel que estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Todos la ven? Bueno, muy bien, perfecto. Listo. Vale. Entonces, aquí voy a aumentar un poco el zoom. Y digamos que se aplicó la encuesta de satisfacción de los clientes, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos acá muy satisfecho. Tenemos satisfecho. Satisfecho. Tenemos, no sé, satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho. Satisfecho. Y definitivamente insatisfecho. ¿Sí? O bueno, y coloquemos otro que diga muy insatisfecho, extremadamente insatisfecho. Insatisfecho. Listo. Entonces, digamos que arrojaron los siguientes resultados. Entonces, por ejemplo, de la encuesta que aplicamos para evaluar, por ejemplo, esta es una encuesta que hicimos para evaluar, por ejemplo, acerca de la calidad de los productos entregados o suministrados por la organización, por ejemplo. Este requisito de la evaluación de la satisfacción del cliente, sobra decirles que es aplicable exclusivamente o es un requisito específico de la norma ISO 9001, ¿no? Sobra decirles eso. Entonces, digamos que muy satisfecho, dijeron 30 personas, bueno, o más grande, 45 personas, insatisfechos 27, poco satisfechos 16, insatisfecho 10 y muy satisfecho 4, por ponerles un ejemplo. Total de personas que se encuestaron, total de personas, 102 personas, por ejemplo, que esa fue la muestra poblacional. Algo también que mientras voy construyendo el gráfico, algo también muy importante para poder aplicar adecuadamente las encuestas de satisfacción de los clientes es aplicar métodos para establecer o métodos estadísticos para establecer la muestra poblacional sobre la cual se van a aplicar las encuestas de satisfacción de los clientes. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una población alrededor de 5,000 clientes, pues digamos que sería muy engorroso preguntarles a todos los clientes acerca de sus índices de satisfacción. Entonces, la idea es que la empresa aplique los mecanismos estadísticos para determinar las muestras poblacionales sobre las cuales se va a aplicar
las encuestas, ¿sí? Y con esto pues tengamos una realidad mucho más cercana y algo más conciso, algo más consistente a la hora de determinar los índices de satisfacción de los clientes. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, listo, estos fueron los resultados, esta fue la tabulación, por poner un ejemplo, y ahora vamos a graficar estos resultados. Por ejemplo, lo vamos a graficar con un diagrama de pastel, por ejemplo. Vamos a graficarlo así, algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a acomodar esto por acá, vamos a seleccionar los datos, entonces vamos a decir que me los muestre de esta manera. ¿Listo? Y ahí están los resultados. ¿Sí? Digamos que ahí están los resultados. Y le voy a decir al gráfico que me lo muestre con valores, con porcentajes. Ahí está. Listo. Entonces digamos que aquí tenemos básicamente los resultados acá en el título del gráfico. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, encuesta de satisfacción del cliente barra calidad de productos y servicios. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que vamos a tabular los resultados de las preguntas que se hicieron alrededor de la calidad de productos y servicios, en donde hay una muestra poblacional de 102 personas. Eso fue lo que nos arrojó a nosotros el mecanismo estadístico para determinar la muestra poblacional. Para esto, ustedes pueden utilizar varios métodos, los pueden encontrar por internet sin ningún problema. Hay muchas fórmulas que pueden utilizar para la determinación de la muestra poblacional a la hora de aplicar la encuesta de satisfacción de los clientes, ¿cierto? Entonces, básicamente que de las 102 personas, 44 personas están muy satisfechas. Perdón, el 44% de las personas encuestadas están muy satisfechas, el 26% están satisfechas, poco satisfechas el 16%, insatisfechos el 10% y el 4% está completamente insatisfecho o muy insatisfecho. Entonces, lo que nos dicen las normas internacionales es lo siguiente, que cuando nosotros lleguemos aquí al apartado, vamos a colocar acá, cuando nosotros lleguemos al apartado de, aquí coloquemos, acá, análisis de resultados. ¿Sí? Que cuando lleguemos a los análisis de resultados no vayamos a hacer los siguientes. Se identifica que el 44% de las personas encuestadas se encuentran muy satisfechas. El 26% se encuentran satisfechos, satisfechas. El 16% poco satisfechas. El 10% insatisfechos. Y el 4% muy satisfechos. Esto es lo que no queremos ver los auditores, o esto es lo que no, las normas internacionales no quieren que las empresas caigan en este error. Esto es lo que no se quiere. Esto es lo que yo les decía a ustedes con respecto al análisis de los resultados. Esto es precisamente lo que no buscan las normas internacionales. Narrar lo que ya es evidente. A esto hago referencia cuando hablo acerca de narrar lo que ya es evidente. Es decir, el gráfico o la herramienta estadística que está utilizando la organización ya me está mostrando que el 44% están muy satisfechos, que el 26% muy satisfechos y así sucesivamente. Ya me lo está mostrando el gráfico. No es necesario redundar en el análisis de datos, volver a decirme lo que ya el gráfico me está mostrando.
Aquí lo que quiere hacer es identificar las causas, ¿sí? Establecer las causas que están llevando o que están impulsando a la empresa a generar estos resultados. Y no describir lo que ya me está mostrando el gráfico de la herramienta estadística que se esté utilizando, por ejemplo, para la medición de los índices de satisfacción de los clientes. Lo mismo con los indicadores de gestión. Es igual. De nada sirve que yo aplique el indicador de gestión. Por ejemplo, vamos aquí a continuación. Vamos a colocar aquí rápidamente. Permítame un momento, por favor. Aquí. Vamos a colocar actividades ejecutadas. Actividades programadas. Límite máximo, límite mínimo. Y valor esperado. Entonces, por ejemplo, aquí en actividades ejecutadas fueron 30, bueno, 25. Programadas eran 40. El límite mínimo eran, por ejemplo, 35. Y el valor esperado o el límite mínimo es el 90%. Estamos hablando de un indicador de gestión. Y el valor esperado es el 100%. ¿Sí? Entonces vamos a medir indicadores. Entonces el indicador es igual a las actividades ejecutadas dividido las actividades programadas. ¿Sí? Permítame un momento. Acá, por 100. Entonces vamos a ver cuánto nos dio este indicador. El indicador lo pueden llamar como ustedes quieran, muchachos. Como ustedes quieran lo pueden llamar. Entonces vamos a colocar entonces esto así. Y el indicador nos dio como resultado el 25% dividido el 40%. Ya. 25% dividido el 40%. Y esto lo vamos a expresar en porcentaje. El 63%. ¿Sí? Nos arrojó este indicador de gestión. Quiere decir que no se alcanzó ni lo mínimo que se tenía que ejecutar en cuanto a las actividades programadas. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, las inspecciones a los recursos de atención de emergencias, por ejemplo. Se tenían que hacer 40 inspecciones, digamos que la empresa es bastante grande. Las instalaciones de la organización son bastante grandes y por lo tanto necesitan un número importante de camillas, de extintores, de botiquines y demás, los cuales para el mes se programaron 40 inspecciones, por ponerles un ejemplo. Y solo de esas 40 se logró el 25, se lograron hacer el 25 de ellas. Entonces, cuando llegue acá la organización al análisis de resultados, lo que no se busca es lo siguiente. Se evidencia que el indicador no se ha cumplido, ya que, y empezando que está mal redactado, lo que estoy haciendo está mal hecho, ya que solo se cumplió con el 63% de las actividades programadas. ¿Listo? Entonces, las encuestas requieren contar con un nivel de detalle que permita conocer los factores que generan las respuestas de los clientes para saber las buenas prácticas a repetir o lo que se deba mejorar. Exactamente. Entonces, aquí con respecto a el análisis de resultados del indicador de gestión, esto que voy a resaltar en color, de color rojo, es lo que no esperan las normas internacionales.
que narren lo que ya es evidente, que narren lo que ya sé, lo que me está mostrando el indicador de gestión, lo que me está mostrando la fórmula. De eso no se trata el análisis de resultados, se trata de determinar las causas, los detalles, las situaciones, circunstancias que llevaron a la organización a no cumplir con las metas formuladas para ese indicador o los objetivos y metas formulados alrededor de las actividades relacionadas con, por ejemplo, la inspección de los recursos para la atención a emergencias. Entonces, la idea es determinar con detalle, establecer con detalle las causas que han llevado a la organización a generar esos resultados positivos o negativos para que en ese análisis de resultados se identifiquen las causas que están llevando a la organización a obtener resultados positivos y o resultados negativos. Para que en la etapa siguiente, que es en el capítulo 10, que es el capítulo de la mejora, en ese apartado, de acuerdo a los resultados que arrojen las actividades de medición, seguimiento y evaluación del desempeño del sistema de gestión, la empresa tome decisiones. Es que esta es la información que en el capítulo 10 vamos a hablar de acciones correctivas y de acciones de mejora. Esta es la materia prima para que la empresa tome ese tipo de decisiones. Ante los resultados, dicen las normas internacionales, ante los resultados negativos, la empresa tiene que reaccionar, corregir y generar acciones correctivas al respecto. Y ante los resultados positivos, las empresas tienen que formular las acciones de mejora para aprovechar esos buenos resultados o ese buen desempeño, mantenerlo en tiempo y en una próxima medición que eso se convierta ya en un desempeño superior. A eso nos hacen referencia el segundo requisito del capítulo 9 de las normas internacionales, o a los dos primeros requisitos, el primer y segundo requisito del capítulo 9 de las normas internacionales, cuando nos hablan acerca de la medición, seguimiento, evaluación y análisis del desempeño del sistema de gestión. Todo lo que vimos en este espacio, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro, muchachos? Vale, perfecto. Mañana sí nos encontramos a las 8 en punto. La verdad, recibí una llamada que necesitaba contestar con urgencia. Pero ya mañana vamos a terminar de revisar lo que falta del capítulo 9 de las normas internacionales, que es muy poco lo que falta. Y luego vamos a cerrar hablando del capítulo 10, que son las acciones que deben tomar las empresas alrededor de los resultados que se obtienen de la aplicación de la etapa del verificar o de la etapa en la que se habla del capítulo 9 de las normas internacionales. Les envío un fuerte abrazo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana, 8 en punto de la noche, muchachos. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.